El caso Menéndez continúa siendo objeto de estudios y documentales debido a la complejidad psicológica y emocional de todos sus protagonistas. Al principio del caso les comenté cómo José Menéndez fue escalando posiciones hasta ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo en RCA Records, una de las principales compañías discográficas de la época. Este hombre tenía un gran enfoque en artistas latinoamericanos, ya que veía potencial en este mercado, ayudando a RCA a expandirse en el mercado hispanohablante. Y es allí donde consigue relacionarse con un grupo juvenil que estaba haciendo toda una sensación internacional: Menudo. Menudo fue una boy band extremadamente popular en los años 80, conformada por adolescentes latinos. Fueron todo un fenómeno musical comparable con boy bands como los Backstreet Boys y NSYNC en los 90s, o BTS y One Direction en los 2000. Una de las características más llamativas de Menudo era su modelo de rotación de miembros, en el cual los chicos eran reemplazados cuando llegaban a cierta edad. Esto con la intención de mantener al grupo siempre dentro de un rango de edad atractivo para el público adolescente. En esta agrupación tuvieron sus inicios Ricky Martin y otros famosos, pero siempre llegaban unos y salían otros. RCA Records, donde trabajaba José Menéndez, distribuyó algunos de los discos de Menudo en los Estados Unidos, ayudando a catapultar al grupo al mercado estadounidense y a consolidar su éxito a nivel internacional. Y lo lograron. Hay que dejar claro que José Menéndez no era manager ni trabajaba directamente con Menudo. Fue su posición en RCA la que le hizo tener esa cercanía particularmente peligrosa con los niños de Menudo. Menudo se convirtió en una obsesión personal para José Menéndez, llegando a seguir a la banda a sus giras por Italia y Brasil. Incluso su asistente personal habló en entrevistas de la obsesión de José Menéndez con Menudo y particularmente con Ricky Martin. Lo más increíble de que José Menéndez se hubiese involucrado con Menudo es que Edgardo Díaz, el propio creador y manager de la banda, también está siendo acusado abiertamente de haber abusado sexualmente al menos a uno de los miembros de la banda. Ahora hablemos de Roy Rosselló, una víctima que pasó décadas callando algo que resultaría siendo crucial en el caso de los hermanos Menéndez. Y es que las acusaciones de abuso contra José Menéndez no se limitaban solo a sus hijos. Roy Rosselló llegó a Menudo de una forma un tanto inesperada, incluso por él mismo. Resulta que su escuela quedaba a 2 cuadras de las oficinas de Menudo en Puerto Rico. En una oportunidad, Roy estaba enfrente de las oficinas y las fans de Menudo comenzaron a pedirle autógrafos pensando que él era el próximo Menudo, porque ya era común que esto pasara así. Edgardo Díaz vio esto, se interesó en él y pidió a su secretaria que contactara a su mamá para conocerlo. Básicamente obtuvo un pase directo sin audicionar, pero esto era solo el comienzo de una pesadilla disfrazada de éxito y fama. Según palabras del mismo Roy Rosselló, Edgardo Díaz estaba enamorado de él, le daba un trato especial en comparación con los demás integrantes y le daba libertades que otros no tenían. Pero todo esto con la única intención de manipularlo para poder controlarlo y mantenerlo cerca de él. Edgardo Díaz le daba regalos y lo llenaba de elogios, pero también lo celaba y lo golpeaba si lo veía con alguna chica de su edad. Roy Rosselló comenta que los abusos comenzaron unos 3 meses antes de su entrada oficial a Menudo, cuando Edgardo lo invitaba con frecuencia a la casa de su mamá. La madre de Edgardo era consciente de lo que él hacía y se oponía a que Roy formara parte de Menudo porque sabía que eso podía desencadenar una serie de problemas. En pocas palabras, ella sabía que Edgardo estaba abusando de Roy. También sabía que lo hacía dentro de su propia casa, pero según palabras de Roy, ella nunca intervino ni lo protegió. Roy los escuchaba discutir desde el cuarto y dice que la principal preocupación de la señora eran las consecuencias que podía traer lo que Edgardo estaba haciendo, insinuando que Roy sería su perdición. ¿Cuál es la conexión entre Roy Rosselló y los hermanos Menéndez? ¿Por qué les estoy contando todo esto sobre Menudo? Bueno, resulta que Edgardo Díaz negoció con José Menéndez un contrato de $30 millones entre RCA Records y Menudo. Fue así como Roy conoció a José Menéndez y lo describe como una horrible experiencia. En la limusina estaba José Menéndez sentado y me miró como un predador. Él comenta que lo vio subirse a la limusina en la que se trasladaba junto a Edgardo Díaz y desde el momento en que Roy lo vio se sintió amenazado. Él describe la mirada de José Menéndez como la de un depredador. Según Roy, Edgardo Díaz lo llevó a la casa de José Menéndez, donde lo forzaron a beber alcohol. Y luego José Menéndez procedió a llevarlo a su cuarto, tal y como hacía con sus 2 hijos. Y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. En la actualidad, Roy Rosselló está planeando iniciar una batalla legal contra Edgardo Díaz por abuso sexual de él desde que tenía 12 años y durante su trabajo como integrante de Menudo. Todo esto lo hará en Estados Unidos, ya que allá fue donde sucedieron la mayoría de los abusos y porque no prescriben. Porque mi inglés no estaba muy bueno en aquella época y yo estuve en un programa de televisión
Let me see, I'll pick one here that I'm sure speaks English. Right here. You've been having extraordinary appearances in America, right? What do you like best about Hollywood? Yo no pude hablar, no pude expresarme. Eso fue terrible. Cuando llegué al hotel, él comenzó a pegarme con patadas, con puños. Me daba en la cara, me daba en la cabeza. Después que él me dio, me trancó en el baño y me dijo que yo iba a dormir desnudo. Tuve que dormir dentro del baño. Algo que quiero destacar es que cuando él se unió a Menudo, en realidad él no estaba interesado en formar parte de esa agrupación, pero Edgardo Díaz le insistió a él y le insistió a su mamá, porque obviamente él necesitaba la autorización de su representante. Entonces, cuando la mamá vio la oportunidad, se interesó muchísimo y le pidió a él que por favor aceptara la oferta y que lo viera como una ayuda para la familia, para salir adelante, pero su mamá nunca supo nada de lo que estaba pasando. Él sintió que tenía que aceptar la oferta por su familia, pero no se atrevió a contarle a la mamá por qué no quería aceptar la oferta. Ya después que él pasó a formar parte de Menudo, que por cierto no lo recibieron bien los demás compañeros porque lo vieron que él llegó de la nada, que de repente apareció en las portadas de los CDs y todo sin que él hubiese formado realmente parte del proyecto. Los maltratos de este señor continuaron y él siguió callándolo. Ya cuando empezaron a irse de gira y todo eso, se veía forzado a compartir habitación con Edgardo Díaz. No era que ellos estuvieran cuidando los gastos o que estuvieran haciendo las reservaciones dentro de un presupuesto, porque Menudo en realidad estaba en su mejor momento y no era necesario ahorrarse ese dinero de una habitación. Roy siempre se cayó todo esto lo contó él en varios documentales y simplemente continuó aguantando hasta hace poco, que fue cuando contó todo y que le contó a su mamá por primera vez. Recientemente Menudo se ha vuelto tema de discusión, ya que muchos exintegrantes han sacado a la luz los maltratos que sufrieron dentro de la agrupación. Esto incluye, por ejemplo, maltratos físicos, explotación laboral, no los dejaban descansar, el pago era muy por debajo de lo que realmente debieron haber ganado ellos y muchas otras cosas más. Hay una carta que le escribió Eric Menéndez a su primo Andy Cano durante la Navidad previa al asesinato. Esta carta apareció años después y fue descubierta entre las pertenencias de Andy, quien lamentablemente falleció en el año 2003 con tan solo 29 años de edad a causa de una sobredosis de medicamentos aparentemente involuntaria. Esta carta es crucial en el nuevo juicio debido a que apoya e incluso confirma que José Menéndez abusó a sus hijos. La carta escrita cuando Eric tenía 17 años, él describe experiencias de abuso y por la forma en que le hablaba a su primo, es evidente que Andy sabía de lo que Eric le estaba hablando. En el nuevo juicio que se está revisando debido a la aparición de nueva evidencia en un contexto legal renovado, la carta podría tener un peso significativo y aunque su primo Andy falleció y hubiese sido un testigo clave en este momento, él ya había testificado durante el primer juicio, haciendo énfasis en conversaciones y comportamientos que sugerían que algo no estaba bien en el hogar de los Menéndez. Es por esto que la carta es una evidencia tan importante. Se espera que gracias a ella los jurados reconsideren el caso, especialmente en el contexto actual donde hay mucho más entendimiento y sensibilidad hacia temas de abuso en comparación con los años 90, donde abogados y otras personas implicadas en el caso se atrevieron a decir cosas como que los hombres no pueden ser abusados. What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Can you answer the question? Yes. Okay, it was you telling Lyle what? My dad had been molesting me.
first of all, that men cannot be raped. They lack the necessary equipment to actually meet. I have real difficulty believing that they were abused, because to accept it would mean that to accept that they were being abused as basically adults. Big, strong, strapping boys. No other way to put it. Ahora cuentan con testimonios como el de Roy Rosselló, que no solo demuestra lo contrario, sino que él lo vivió en carne propia, tanto con Edgardo Díaz como con José Menéndez. Roy Rosselló incluso presentó una declaración jurada con detalles escalofriantes de los abusos sufridos. La miniserie de Netflix Monsters, dirigida por Ryan Murphy, ha tenido un impacto significativo en la percepción pública y mediática del caso. Este tipo de representación ha reavivado el interés en el caso, especialmente entre audiencias más jóvenes que no estaban familiarizadas con todos estos eventos de los años 90. ayudando a que la gente empatizara más con ellos y vieran más allá de la imagen de frialdad que predominó durante sus juicios iniciales. En términos legales, este renovado interés público podría influir en las futuras decisiones judiciales, especialmente en lo que respecta a la reconsideración de sus sentencias. Además, ha generado debates sobre el sistema de justicia penal y cómo se manejan los casos que involucran traumas familiares extremos. Y algo que a mí me parece especialmente asombroso es que podemos ver cómo los medios de comunicación y el entretenimiento en general, y esto incluye por supuesto a las redes sociales, tienen el poder de moldear la opinión pública y generar un impacto bastante importante en el curso de la justicia. Lyle y Eric tienen ahora 54 y 57 años. Ambos se casaron y esperan que las nuevas evidencias les permitan salir en libertad pronto. El debate legal sigue siendo tan intenso como lo fue en los años 90. Actualmente una coalición compuesta por más de 20 familiares de los Menéndez lidera los esfuerzos para que se les otorgue una nueva sentencia. Este grupo argumenta que las condenas originales no tomaron en cuenta el abuso físico y sexual al que estuvieron sometidos por su padre José Menéndez, ni el contexto de trauma que rodeaba sus vidas. Además, destacan el notable cambio personal y la rehabilitación que ambos hermanos han demostrado durante más de 3 décadas en prisión, como por ejemplo que Lyle se haya graduado de sociólogo. El juez revisará el caso para determinar si es posible recomendar una nueva sentencia para los hermanos. Uno de los factores que retrasó el proceso fue la revisión de 17 cajas de archivos, así como testimonios de familiares y testigos que no fueron admitidos durante el segundo juicio. He would take their heads and push them underwater until they started panicking and needed up. If Jose did it or said it, there was no questioning it. You cannot go down the hall when Jose's with his kids. She became like his right-hand man. Like a person's scream, if you want to call like a ah, and I got up to go down the hall. At that point, Kitty yelled out, looked at me and says, "You're not going down there." I wasn't allowed to see the boys right after they came out of the bedroom. You know what? That son of a bitch was actually doing what they say he was doing back in that bedroom. I believe them. Straightforward. Aunque se espera que esta audiencia sea crucial, es poco probable que Eric y Lyle sean liberados de manera inmediata. Bueno, no sé cuándo pudieran salir, pero lo que vamos a hacer es vamos a presentar una petición a la corte que le haga una resentencia. Incluso si el juez aprueba una recomendación de resentencia, un factor súper influyente en el proceso es que cambiaron al fiscal, y esto lamentablemente afecta la fluidez con la que ya se venía tratando el caso. Antes el fiscal a cargo era George Gascon. Durante su mandato, la defensa de los Menéndez vio una oportunidad para reabrir el caso, ya que Gascon mostró disposición para revisar condenas como la de Eric y Lyle que involucraban posibles injusticias o contextos no considerados adecuadamente. Sin embargo, Gascon no llegó a tomar una decisión sobre el caso antes de que terminara su tiempo en el cargo. Ahora fue elegido Nathan Hawkman como fiscal de distrito, quien es conocido por su enfoque mucho más conservador, lo cual no es muy positivo para los hermanos Menéndez. En sí, las expectativas eran mucho más altas con Gascon. De hecho, Nathan Hawkman ha sido objeto de intensas críticas. Ha sido acusado de politizar el caso y de actuar con favoritismo hacia Milton Anderson. Milton Anderson es el hermano de Kitty Menéndez, el único miembro de la familia Menéndez que se opone públicamente a la liberación de los hermanos, y ha sido un firme defensor de que Eric y Lyle permanezcan encarcelados. Según los abogados de los familiares que apoyan la nueva sentencia, Hawkman cometió un grave error al reunirse primero con Anderson y no con el resto de familiares que abogan por los hermanos. Además de esto, decidió apartar a los fiscales adjuntos que habían trabajado en la recomendación de resentencia,
haciendo que muchos cuestionen la imparcialidad de Hoffman en el manejo del caso. Las críticas también incluyen el nombramiento de Kathleen Cady como directora de la Oficina de Servicios a las Víctimas dentro de la Fiscalía. Ella, antes de asumir ese cargo, fue abogada de Milton Anderson, lo que ha intensificado las sospechas de un posible conflicto de intereses. Sin embargo, ella renunció a su rol como abogada de Anderson, pero su cercanía con Hoffman y su historial previo siguen siendo motivos de preocupación para los abogados de los hermanos Menéndez. La defensa, liderada por el abogado Brian Friedman, también ha acusado a Hoffman de jugar a la política y sostiene que el caso debería ser transferido al fiscal general de California, quien podría tener un enfoque más receptivo. Sin embargo, la oposición, liderada por Milton Anderson, sigue siendo un obstáculo importante. Él insiste en que los hermanos deben cumplir sus cadenas perpetuas y su postura sigue teniendo peso dentro de la narrativa del caso. Ok, entonces, ¿saldrán o no saldrán? Si el juez decide que Eric y Lyle Menéndez tienen derecho a una resentencia, no significa necesariamente que serán liberados de inmediato, pero sería el primer paso para una eventual liberación. Una resentencia significa que el juez revisa la condena que se les dio originalmente para decidir si fue justa o si debe ser modificada. En el caso de ellos, están cumpliendo 2 cadenas perpetuas consecutivas, cada uno sin posibilidad de libertad condicional. Con una recomendación de resentencia, el tribunal podría cambiar estas condiciones. Por ejemplo, podrían reducir las 2 cadenas perpetuas a una sola cadena perpetua, lo cual les permitiría solicitar la libertad condicional. En Estados Unidos las condenas pueden ser acumulativas y van como sumando capas que impiden la liberación del acusado. A este tipo de sentencia se le llama consecutiva y fue la que le dieron a los hermanos Menéndez. Y hago énfasis en esto porque al quitarles una cadena perpetua estarían eliminando una de esas capas. En este caso, recibieron 2 cadenas perpetuas consecutivas, una por el asesinato de José Menéndez y otra por el asesinato de Kitty Menéndez. Obviamente esto es imposible porque solo tienen una vida, pero la segunda cadena perpetua es más como una especie de muro que impide que puedan recibir algún tipo de beneficio como lo es la libertad condicional. La única forma de que lo logren es que uno de esos 2 muros sea eliminado o modificado. Esto les abriría la posibilidad de libertad condicional o incluso de liberación inmediata. We are very much hoping that we can find a path to manslaughter. That we can see the release of the brothers immediately. Otra posibilidad es que los podrían resentenciar a una condena de 50 años a cadena perpetua y deberían cumplir un mínimo de 50 años antes de ser elegibles para libertad condicional. Si el juez dicta esa sentencia, podrían revisar cuánto tiempo ya han cumplido e incluso ajustarlo. También es posible que les cambien la condena a un tiempo fijo, por ejemplo de 35 años, lo que significaría que podrían salir en libertad inmediatamente bajo el concepto de tiempo servido. Todo esto depende de la disposición del juez a considerar las pruebas, la postura de la fiscalía y por supuesto el enfoque de la defensa. Y con este nuevo fiscal entonces la historia se está perfilando completamente diferente a como ya venía con Gascón. Y bueno, así termina el caso de hoy. La verdad es que fue un caso bastante extenso y no muy fácil de investigar por la cantidad de personas implicadas, cada una con su propio punto de vista y con sus propias experiencias con la familia Menéndez. En definitiva, un caso que puede discutirse por horas. Díganme ustedes si creen que los hermanos Menéndez deberían estar libres o por el contrario, están de acuerdo con el tío y consideran que deberían dejarlos ahí donde están. Si este caso te dejó pensando al igual que a mí, entonces suscríbete y déjame en los comentarios qué casos quieres que investigue. Yo soy Arturo Carrión y nos vemos en el próximo caso.